buenas. El día de hoy vamos a hablar de cicatrización patológica. Me presento, soy Jerónimo Jesús Ramos Perales, estudiante de la carrera médico cirujano y partero que cursa quinto semestre en el Centro Universitario de la Costa. Este tema es por clínica quirúrgica impartida por el doctor Guillermo Osvaldo Ramos Gallardo. Para comenzar con el tema de cicatrización patológica, vamos a establecer el órgano que se ve afectado, que en este caso es la piel. La piel es el órgano más pesado y extenso del cuerpo, que corresponde a aproximadamente el 16% del peso corporal y abarca una superficie de 1.2 a 2.3 metros cuadrados. Las funciones de la piel son muy variables, siendo principal la homeostasis corporal. Algunas de sus otras funciones es la regulación de la temperatura, síntesis de vitamina D y la limitación de líquidos corporales, además de ser un importante factor protector del tejido de microorganismos y sustancias nocivas como lo es la radiación también. Al hablar de la piel podemos dividirla en tres partes, que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. En la hipodermis tenemos la porción más vascularizada, mientras que en la dermis tenemos los anexos, que vendrían entrando los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, los músculos erectores y los nervios, que entran ahí los de vibración, los de temperatura, los de sensibilidad, entre otros. Vamos a comenzar con los antecedentes históricos, que desde tiempos atrás ya la humanidad, sin conocer los procesos de cicatrización, han intentado buscar maneras y métodos para un correcto cuidado de las heridas. Los sumerios fueron primeros en encontrar dos métodos que ellos utilizaban, que era el espiritual y el físico. Sus escritos remontan hace más de 2000 años antes de Cristo, que en el método espiritual se basaban en conjuros y procesos religiosos, y en el físico en la implementación de materiales y sustancias que cubrían la herida. En los egipcios tenemos que fueron los primeros en diferenciar las heridas infectadas y enfermas con las sanas, mientras que tenemos el papiro de Edwin Smith, datado de 1650 a.C., que era una copia de uno más antiguo que describía 48 tipos diferentes de heridas. Luego tenemos al médico Galeno de Pergato. Este médico era el encargado de atender a los gladiadores que se batían en los duelos del Coliseo, que databa del año 120 a 201 después de Cristo. Él fue un antes y un después en el tratado de las heridas. Su antecedente o su idea principal que defendía era que las heridas en un ambiente húmedo tendían a tener un proceso más adecuado. No fue hasta después de 19 siglos más tarde en el que se confirmó su teoría que era correcta. En la actualidad se juega con la manipulación de muchos factores a nivel celular. Son procesos más complejos en el que se manipulan los procesos de cicatrización por medio de citocinas inflamatorias y factores de crecimiento y tejido, como lo es el factor de necrosis tumoral, factor de necrosis alfa, factor de crecimiento endotelial, factor de crecimiento vascular, entre más. Las fases de la cicatrización fisiológica hay que entenderlas para poder atender a las fases de cicatrización patológica. En esta la podemos dividir en tres porciones, que es la fase de homeostasis e inflamación, la proliferativa y la maduración y modulación del tejido. En la primera, que es la homeostasis e inflamación, ocurre del 0 a 6 días, en el que primero tenemos la activación de los factores de coagulación que generará un tapón plaquetario. Ese tapón plaquetario generará un coágulo, este coágulo generará una costra, y la costra pues será la principal capa que va a proteger para que se genere tejido nuevo. En esta primera porción, después de tener un coágulo que tape y evite la entrada de microorganismos a la sangre, pues tenemos el proceso de la inflamación. En esta fase tenemos la quimiotaxis de diferentes células, que las principales que van a actuar en el primer día al segundo día, que son 24 a 48 horas, son los neutrófilos. Son los que hacen el trabajo sucio, la limpieza del tejido. Si pudo ingresar un microorganismo antes de que se genere el tapón plaquetario, los neutrófilos se encargan de degradar y capturar a las bacterias
para poder ser eliminadas por medio de fagocitosis con ataque de óxidos y entre más, ¿no? Para no entrar mucho a detalle. Después de la limpieza y asegurarse de que no haya ningún microorganismo que genera un proceso patológico, entra la segunda, la proliferación, en el que estará modulado por los macrófagos. Los macrófagos son los orquestadores de la atracción de células esenciales para la coordinación y reclutamiento celular, además de la síntesis de la matriz, en el que se genera primeramente el colágeno para poder generar un tejido nuevo. Este colágeno va a generar fibraptos van a generar colágeno, y el colágeno va a formar vasos sanguíneos, que va a generar el proceso de la angiogénesis. Al activar la angiogénesis generará más vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos van a nutrir a las células de la membrana basal, que van a proliferar para generar células granulosas. Las células granulosas van a generar más epidermis, y la epidermis pues va a completar el proceso de la cicatrización. Ya una vez bien establecida la fase de la proliferación, tenemos la fase de modulación y remodelación del tejido, en el cual el colágeno, cuando es una extensión extensa, va a tender a agarrarse firmemente de extremo a extremo de un colágeno para tener una elasticidad y rigidez y protección adecuada para tapar la herida en casos extremos, mientras que en heridas sencillas pues van a facilitar la adherencia de célula a célula para que se tape completamente la herida, que la podemos clasificar pues en caso de ser una herida por factor quirúrgico de primera intención, segunda intención o tercera intención. Luego en esta misma tenemos los linfocitos T, en el que ocurre en la semana 1. En esta semana 1 los linfocitos T van a modular y coordinar los procesos que hagan falta, manteniendo una coordinación, además de generar linfocitos especializados en caso de que haya entrado un patógeno que sea muy grave, y tener memoria inmunológica, muy importante. Pero en el proceso de cicatrización fisiológica son moduladores de la angiogénesis de colágeno tipo 3 y reemplazando el tipo 1 para hacerse más resistente. Para comprender bien, pues tenemos aquí unas gráficas en el que en una cicatrización, en esta gráfica podemos ver una cicatrización normal, en el que va el tiempo, va aumentando, va dirigiéndose y va a tener un descenso progresivo después de un tiempo. No se va a mantener, sino que va a llegar a un repunte y luego va a empezar a descender. Mientras tanto, la cicatrización retrasada, tenemos un comienzo algo rápido, luego una extensión de tiempo cada vez más larga, en el que no va a haber un descenso. Mientras que la cicatrización deteriorada o crónica, vamos a tener un alargamiento progresivo en cuanto al proceso de cicatrización. Aquí tenemos algo un poco más dinámico, en el que vemos una homeostasis, en el que primeramente se activa el factores de coagulación para generar fibrina, esta fibrina para pasar a colágeno, ¿no? En el que primero necesitamos la participación de las plaquetas van a generar la liberación de factores de crecimiento endotelial, factores de crecimiento vascular para generar un taponamiento. Luego tenemos el proceso de inflamación, en el que vamos a tener neutrófilos y macrófagos que van a ayudar en la limpieza y eliminación de todos los patógenos que hayan ingresado y se necesitan eliminar. Luego tenemos la reparación, en el cual las células de la membrana basal van a empezar a dividirse y generar nuevo tejido. En caso de que haya algún descontrol entre en estos pasos, como en la remodelación y reconstrucción o en la reparación, podemos tener ya sea una herida por cicatrización hipertrófica o una queloide, siendo una de las más presentes a nivel mundial. Aquí podemos ver los principales factores interleucinas y citocinas que se van presentando en cada proceso. En la homeostasis tenemos la interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral beta, el factor de crecimiento beta 3. Luego tenemos interleucina aquí más, de factor de necrosis beta 3, entre más, ¿no? En esta gráfica podemos ver los días, las horas en las que las citocinas se van a ver más presentes durante el proceso de la cicatrización. Ahora la clasificación
que antes habíamos mencionado en la primera intención, pues tenemos que al tener una abertura de la piel podemos hacer un proceso de amarrado, ¿no? Unas técnicas de sutura que se van a juntar las dos porciones del tejido si lo permite, porque al hacerse una herida, no sé, con un cuchillo, se dividen las dos partes. Por medio de la sutura se busca pegar las dos porciones y que células se vuelvan a pegar y generar una reparación del tejido conectivo. Luego tenemos las de segunda intención. Al tener pérdida de tejido, inclusive hasta por debajo, que ya vemos aquí tenemos afectada la dermis, pues necesitamos que se quede algunas horas o días, mejor dicho, para que se reconstruya desde abajo, y una vez permita sea posible pegarse por medio de sutura, ahora sí se peguen las dos porciones del tejido dañado y ahora sí se reconstruya correctamente la reparación del tejido conectivo. Luego tenemos la de tercera intención, en el que se hace la combinación de las dos. Tenemos que esperar a que se reconstruya desde abajo hasta arriba, dejándose hasta por más días, pero sin olvidar que se necesita la atención de apósitos para evitar el ingreso de nuevos patógenos, y ahora sí podamos cerrar bien el tejido y se genera una reparación del tejido completamente. Luego podemos empezar con las cicatrices patológicas. La cicatrización hipertrófica es una respuesta patológica de la superficie de la piel, limitada por los bordes del trauma inicial. Es muy importante aclarar de que no tenemos una sobreextensión de la herida. Esta principalmente se presenta pues en respuesta a unas heridas, si bien graves no son tantos, y en lugares en el que no hay deterioro entre tal fricción, ya sea por ejemplo la axila, el cuello, los pliegues de los dedos. Entre esos lugares donde hay más fricción, ahí no se generan generalmente las cicatrices hipertróficas, sino que son los queloides. Esta consistencia es firme y comienza a aparecer de 4 a 8 semanas después del traumatismo. Puede estar asociada con varias complicaciones que dificulta el proceso de la cicatrización, ya sea alguna infección o algo, solo por algún factor intrínseco fisiopatológico que lo ocasione. Luego tenemos la cicatrización patológica por medio de queloides. El queloide tenemos una definición algo un poquito menos extensa, que resulta de una respuesta celular anormal en el proceso de la cicatrización de la herida, con un depósito excesivo de fibroblastos y colágeno. O sea, genera una excesiva producción de colágeno y pues de fibroblastos. Si tenemos demasiados fibroblastos, vamos a tener una sobreproducción de colágeno, en el que estas interacciones entre el colágeno van a generar enlaces aleatorizados y proliferación excesiva, como se ve aquí. Los lugares donde más se presentan en estos casos sí es como el cuello, la axila, la orejuela, entre otros lugares. La clasificación internacional de enfermedades en el 2023, los queloides lo describen como una cicatriz que se agranda progresivamente como resultado de la formación de cantidades excesivas de colágeno en la dermis durante la reparación del tejido conectivo después de una inflamación, lesión o cirugía. Se presenta pues en cirugías muy complejas o en lugares donde hay mucha fricción en respuesta a algún proceso anormal de la proliferación celular, como antes se las vinimos mencionando. La patogenia del queloide, pues tenemos aquí 6 porciones, ¿no? Primero la epidermis normal, luego tenemos una lesión que genera un coágulo. Este coágulo genera la proliferación. Esta proliferación, una inflamación, hemostasis e inflamación. Luego tenemos la proliferación, en el que se atraen muchas células, pero en este proceso tenemos una respuesta normal, ya sea de los macrófagos y también de los linfocitos T, en el que van a generar una sobreproducción de fibroblastos, y esa sobreproducción de fibroblastos va a generar una sobreproliferación de colágeno, principalmente primero colágeno tipo 1, luego colágeno tipo 3, en el que vamos a tener un aumento
un desbordamiento de lo que en un comienzo era la dermis y generalmente sobrepasan los 4 milímetros del borde de la herida, en el que vamos a tener como tal un desbordamiento, aquí se ve, un levantamiento de la piel. Esto no pasa en la hipertrófica, como se puede ver aquí. Está muy limitada a los bordes de la herida, como se ve aquí, miren. Mientras tanto, la queloide tenemos una sobreelevación del lugar de la herida. La vemos más inflamada y hay que aclarar que también tienden a tener manifestaciones como mucho prurito, ardor inclusive, o sensación de incomodidad, hasta limitan a veces el movimiento. Las características de las cicatrizaciones hipertróficas es de que primero, los queloides son de incidencia rara. Las cicatrices hipertróficas son frecuentes, son más comunes. El grupo étnicos, pues tenemos mayor a presentación en los afroamericanos, asiáticos, hispanos, mientras que las hipertróficas sin predilección pueden aparecer en cualquier persona. No existe una etnia en específico que tengamos mayor registro de ellas. Lesiones previas, ambas sí. Sitios predilecto, pues en cualquier lugar, en estos es en el cuello, tórax, lóbulo de la oreja, hombros, parte superior de la espalda, lugares donde hay más fricción. La genética autosómica dominante con penetración incompleta puede estar presente en el gen, pero no se presenta o es leve. Tiempo de aparición, intervalo libre de síntesis, puede aparecer años después de la lesión, puede aparecer en cualquier momento después de que se haya hecho la lesión, y la cicatriz hipertrófica ocurre generalmente de 4 a 6 semanas después de haberse producido la lesión. Los síntomas de los queloides son el dolor, el prurito, hiperestesia, crecimiento más allá de los márgenes de la herida, siendo muy importante para poder diferenciarlas, y las cicatrices hipertróficas, elevación, algo de prurito, respeta los límites de la herida en total. Regresión, los queloides no tienen regresión, mientras que las cicatrices hipertróficas es espontáneamente frecuente. La contractura es rara, en la hipertrófica es frecuente. La histología tiene fibras de colágeno onduladas, gruesas e hipocelulares en orientación aleatoria. Es lo que veníamos manejando, en el que el tipo de colágeno se agarra de manera aleatorizada, no tiene un orden. Mientras que la hipertrófica tenemos una orientación paralela de las fibras de colágeno. Vamos a ver diferentes tratamientos que se han intentado para mejorar los procesos de cicatrización, las consecuencias de una cicatrización hipertrófica y una cicatrización queloide. Algunas de las postuladas son, en esta tabla menciona la inyección de interferón, que inhibe la activación de matriz y reduce el depósito de colágeno. Luego tenemos la inyección de factor de crecimiento de transformante beta 3, que inhibe los fibroblastos, la diferenciación de fibroblastos, muy importante para diferenciar de un fibroblasto a un colágeno. Luego las terapias de células madre, en el que se busca pues inhibir la inflamación, la respuesta de la inflamación inhibiendo el factor de crecimiento transformante beta, y pues el cambio de fibroblastos a colágeno. Hay diferentes ventajas y desventajas al utilizar diferentes tratamientos. Aquí esta tabla lo resume muy bien. Vamos a seguir con el siguiente. La terapia basada en RNA, en que se busca pues inhibir los fibroblastos, la proliferación y activación, entre más, ¿no? La resección quirúrgica, la eliminación completa pues del lugar afectado. Luego la terapia de presión por medio de un recubrimiento de la herida con terapia, o sea, presión constante, y otra terapia basada en silicona, la inyección de corticoides, inyección de fluoracenil, la terapia de fotodinámica, la inyección de toxina botulínica, la cristoterapia, entre otras. Aquí más tenemos la de trasplante de grasa directamente de un tejido a otro, la del plasma y la láser terapia, siendo estas una de las más controvertidas como tal, las que más estudios tienen actualmente, que tienen un avance al tratamiento de este tipo de cicatrices.
Mientras que en el manejo de las cicatrices hipertróficas podemos tener pues este diagrama de flujo en el que si el paciente es diagnosticado o confirmado con el diagnóstico de una cicatriz hipertrófica, podemos actuar según la clasificación de las tres partes, ¿no? Si es una cicatriz media, severa o que no tenemos una contractura como tal completa. Si es severa, pues tenemos que atender por una atención quirúrgica para evaluar luego después de 6 meses. Si tenemos un previsto satisfactorio, pues tenemos que dar un seguimiento generando una terapia adyuvante más terapias conservadoras para tratar al paciente. Si no, tenemos que buscar otra manera de que se genere pues una atención quirúrgica adicional o una completa resección de la porción hipertrófica, la cicatrización hipertrófica, para luego evaluar y generar un seguimiento largo para poder generar otra terapia adyuvante y seguir con el tratamiento. Si es media, pues tenemos la misma. Si es larga y grande, pues la extensión es una... Le preguntamos al paciente si siguieron la completa recepción, si es factible para el paciente, evaluando las complicaciones. Si no, pues se busca otra cirugía adyuvante que nos pueda ayudar y dar un seguimiento largo, o si no, buscar otra forma y generar otro tipo de seguimiento largo hidratando la zona. Si es completa la recepción quirúrgica, pues se tiene que evaluar después de 6 meses. Si hay recurrencia, se tiene que seguir con una extensión adicional después de una terapia adyuvante y una terapia conservadora. Si no, pues un seguimiento adicional, además de monitoreo de la posición pues de la cicatrización hipertrófica. Si es pequeña o lineal, se discuten los riesgos y beneficios de generar una atención quirúrgica o una atención no quirúrgica. Si decide que el paciente selecciona una recepción quirúrgica, tenemos que evaluar completamente después de la recepción 6 meses después y luego una recurrencia o no. Si es recurrente, se tiene que buscar una excepción adicional, aumentar con una abyección adyuvante o una terapia conservadora. Si no, pues te tiene que dar seguimiento y mantener monitoreo para hacer una reposición pues, de otro tratamiento más conservador, manteniendo a mínimo los riesgos de las posibles complicaciones. Si el paciente decide no tener una atención quirúrgica completa, pues se tiene que hacer una terapia conservadora, evaluar 3 meses después y ver los efectos satisfactorios. Si fueron satisfactorios, pues continuar con la terapia. Si no lo son, tiene que evaluar lo factible que es una atención completa quirúrgica completa. Si no, pues tenemos que evaluar otros tipos de terapias más conservadoras que puedan atender y dar un seguimiento aún más largo para que sea más cómodo para el paciente. Si se acepta la atención quirúrgica, pues se tiene que hacer una recepción completa, se hace un seguimiento y así sucesivamente. Así funciona este diagrama como tal. Luego tenemos, si un paciente es confirmado con una cicatrización queloide, si es pequeña y simple, es única, pues se tienen que discutir los beneficios y riesgos de generar una atención quirúrgica, recepción completa o una terapia. Es un versus entre la terapia no quirúrgica y la terapia quirúrgica. Si el paciente decide una selección quirúrgica, se tiene que evaluar la recepción o los contras o las complicaciones que se fueron presentando después de 6 meses. Si hay recurrencia después de haberse eliminado, se tiene que evaluar si se genera una atención multimodal no quirúrgica o una preformación adicional con otra terapia más completa y una terapia adyuvante con un seguimiento largo y una terapia conservadora con sus cremas hidratantes y todo. En caso de que el paciente haya seleccionado una atención no quirúrgica, se tiene que hacer la modulación terapia no quirúrgica por medio de 3 meses, ver si es satisfactoria, pues dar seguimiento y continuar con la terapia
y ir evaluando pues los desechos que hayan dejado, o sea, lo poco que haya quedado, irlo atendiendo poco a poco. Si no fue así, se tiene que evaluar la posibilidad de pasar ahora a una atención quirúrgica, luego evaluar 6 meses y así sucesivamente. Si es múltiple o es muy extensa, se discuten los pros de los tratamientos y beneficios de los riesgos que se sugieren al momento de buscar una disminución del volumen y una terapia adyuvante versus una terapia no quirúrgica. Si el paciente selecciona la no quirúrgica, pues se hace la que se haya atendido más de las mencionadas antes, se evalúa durante 3 meses y se evalúan los efectos satisfactorios. Si fueron satisfactorios, se da seguimiento a largo plazo, se continúa con la terapia y se usa y se va limitando dependiendo los residuos que hayan quedado, ¿no? O sea, los problemáticas que haya generado, pues que la misma terapia atienda y se continúe. Si no fue así, se tiene que pensar de que se pueda pasar a una atención quirúrgica. Luego se hace dependiendo, evaluando el volumen y el número de calorías que se quieran quitar, y se hace una observación 6 meses después. Si fue satisfactoria, se va a considerar adicionalmente generar, si hay necesidad de aumentar la atención quirúrgica y eliminar otras porciones por su recurrencia, y se da seguimiento a largo plazo y el uso de hidratantes, entre otras cosas. En caso de que haya elegido pues el paciente desde un comienzo atención quirúrgica, se hace el mismo proceso, y en caso de que no se haya generado una atención satisfactoria, un resultado satisfactorio, pues se hace un cambio a una atención no quirúrgica para poder atenderla de diferente manera que le pueda ayudar al paciente. Como se puede ver aquí, es que si le ayuda a la atención quirúrgica o no le ayuda a la atención quirúrgica, se tiene que evaluar diferentes maneras, así buscando de diferentes modos de tratamiento la que sea mejor para el paciente. En conclusiones, el avance y el descubrimiento de los procesos fisiológicos y fisiopatológicos son muy importantes para atender y comprender por qué ocurren las cosas en los pacientes. Cada paciente tendrá sus complicaciones diferentes y sus causas específicas, y también van a aparecer diferentes síntomas que puedan interferir con la vida de nuestros pacientes. Si en algunos no se genera alguna anomalía, como por ejemplo prurito, ardor o sensación de incomodidad, se tiene que evaluar bien si es necesario atenderlo o mantenerlo ahí. También se tiene que tomar en cuenta el factor social. Los tratamientos son diferentes para cada uno. En este caso, las cicatrices patológicas siguen siendo característicos de la aparición de síntomas como prurito, ardor o incomodidad a lo largo del día, sin olvidar la importancia social que pueda influir en el paciente. Entonces, si de verdad queremos ayudarles, tenemos que evaluar muy bien la necesidad de quitar la cicatriz y empeorar, porque siempre hay una posibilidad de que empeoren los procesos de cicatrización. En caso de que el paciente se sienta bien a pesar de la cicatriz, es apoyarlo con ayuda psicológica para que él pueda atenderse de diferente manera. No todos se van a atender de la misma forma. Sin más por el tema del día de hoy, pues agradezco su atención. Tengan bonita tarde o noche.